Hay una escena en el Evangelio de Juan que rara vez recibe la atención que merece. No es un milagro. No es un enfrentamiento con los fariseos. No es un sermón ante multitudes. Es una conversación. Una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en la noche más pesada de sus vidas, pocas horas antes de ser arrestado. Y en medio de todo lo que podría haber dicho en ese momento, eligió hablar sobre una vid. Juan 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. No es una metáfora decorativa. Es una declaración sobre cómo funciona la vida. Sobre de dónde viene lo que es real, lo que dura, lo que transforma. Y está en el corazón de todo lo que Pablo describirá años después en Gálatas 5, cuando enumera lo que el Espíritu de Dios produce en una vida humana: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 realidades. Todas llamadas por el mismo nombre. Fruto. No virtudes por conquistar. No metas morales por alcanzar. No disciplinas por acumular. Fruto. Y si entiendes lo que es una vid, ya entiendes todo lo que necesitas sobre cómo estas 9 realidades llegan a existir en una vida humana. El labrador no le pide al pámpano que produzca. Él cuida el suelo, poda lo que necesita ser podado, garantiza que la conexión entre el pámpano y la vid permanezca intacta. Y el fruto aparece. No como una conquista del pámpano. Como consecuencia de la conexión. Tal vez sea exactamente ahí donde todo empieza a cambiar. Eso es lo que Pablo está describiendo en Gálatas 5. Y el contexto en el que escribe hace que el mensaje sea aún más preciso. Las iglesias de Galacia estaban siendo presionadas por un sistema que decía lo siguiente: Cristo es necesario, pero no es suficiente. Hay exigencias adicionales. La circuncisión. La ley de Moisés. Marcas visibles de pertenencia religiosa que debían ser conquistadas, ostentadas, demostradas. La aceptación de Dios no era un don. Era un destino que debía merecerse a través de un desempeño constante. Y Pablo ve con claridad lo que ese sistema está produciendo. Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Una comunidad construida sobre la lógica del merecimiento se estaba destruyendo por dentro. No por falta de esfuerzo religioso. Por exceso de él. Porque una vida orientada por la necesidad constante de demostrar que es suficiente no produce amor. Produce competencia. No produce paz. Produce ansiedad. No produce mansedumbre. Produce fragilidad y crueldad. ¿Cuántas personas pasan toda la vida dentro de la fe intentando producir externamente lo que nunca cultivaron en la raíz? La carne, la palabra de Pablo para la vida vivida apartada de Dios, tiene su propia cosecha. Odio, discordia, celos, ira, ambición egoísta. Y lo que Pablo quiere que los gálatas entiendan es que estos no son los frutos de personas que abandonaron la religión. Son los frutos de personas que hicieron de la religión un sistema de autoafirmación. Que intentaron producir mediante el esfuerzo lo que solo nace mediante la conexión. El fruto del Espíritu es la respuesta a ese sistema. No una versión mejorada de él. ¿Y si el problema nunca fue la falta de disciplina, sino la desconexión? Con esta base, cada uno de estos 9 frutos revela una dimensión diferente de lo que sucede cuando una vida permanece conectada a la vid. El amor que encabeza la lista es agape. Una palabra que el griego usaba para describir un amor que no nace como respuesta a lo que el otro ofrece. Que no depende del merecimiento de quien lo recibe. Que no espera condiciones favorables. En 1 Corintios 13, Pablo dice que sin ese amor, cualquier don espiritual está vacío, cualquier sacrificio es inútil, cualquier fe capaz de mover montañas no es nada. El agape no se produce por determinación. Es el amor que fluye de una fuente que no está en el pámpano. Que atraviesa el pámpano en dirección al otro porque la vid nunca ha dejado de ofrecerlo. Porque la vid nunca exigió esfuerzo del pámpano. Solo permanencia.
El gozo que el Espíritu produce no tiene sinónimo en ningún sistema de bienestar humano. Pablo escribió Filipenses, la carta más desbordante de gozo del Nuevo Testamento, preso, en cadenas, en una celda romana. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No es felicidad. La felicidad responde a las circunstancias y es, por naturaleza, inestable. El gozo bíblico existe en una capa más profunda de lo que cualquier circunstancia puede alcanzar. Es la certeza establecida de que las cosas más fundamentales ya están resueltas. Que hay un desenlace garantizado más allá del peor día. Que la muerte no es la última palabra. Este gozo no se finge ni se actúa. Se profundiza en una vida que ha aprendido dónde está su ancla. La paz aparece de forma más vívida no en una definición teológica, sino en una escena. Marcos 4. Una tormenta violenta sobre el mar de Galilea. Pescadores experimentados convencidos de que van a morir. Y Jesús durmiendo. No un sueño agitado. Un sueño profundo, completo, inquebrantable. La misma tormenta produciendo dos interiores completamente diferentes. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz que viene cuando comprendes la situación. Es la paz que existe incluso cuando la comprensión no existe. No es fabricada por la mente. El versículo anterior dice de dónde viene, de la oración, del ruego, de la entrega de lo que se está cargando. Tú no produces esa paz. La recibes cuando sueltas el peso. Macrotumia. Esa es la palabra griega detrás de la paciencia. Literalmente sufrimiento largo. Capacidad extendida, lento para encenderse. Y los ejemplos que la Escritura ofrece no son de esperas cómodas. Abraham esperó 25 años por un hijo prometido. Job permaneció en el silencio y en la pérdida mucho después de que cualquier explicación hubiera cesado. La paciencia bíblica no es resignación pasiva ante lo que no se puede cambiar. Es una resistencia activa, una negativa a dejar que la demora corroa la confianza. Es una cualidad que no nace de la fuerza de voluntad. Nace de una raíz lo suficientemente profunda como para sostener el peso de la espera sin secarse. ¿Cuánto de lo que llamamos impaciencia es en realidad el síntoma de una raíz que perdió contacto con la fuente? La benignidad y la bondad aparecen juntas, y el griego preserva una distinción que a veces se difumina. La benignidad, o amabilidad, crestotes, es la orientación de una vida volcada hacia el otro. Mansa en su enfoque. Accesible. Generosa de espíritu. Es lo que estaba presente cuando Jesús se acercó a aquellos que el sistema religioso había descartado, sin comenzar por sus fallas, sino comenzando por su humanidad. La bondad, ágatos une, es más robusta. Es integridad moral con contornos firmes. Es amabilidad con espina dorsal. La bondad puede confrontar, puede reprender, puede negarse a llamar paz a la injusticia. Cuando Jesús volcó las mesas en el templo no fue impulsividad. Fue bondad en movimiento. Justicia que no encontró silencio posible ante la explotación. Una de estas cualidades hace que las personas se sientan seguras. La otra las mantiene honestas. En una vida habitada por el Espíritu, las dos coexisten sin destruirse. Pistis. La misma palabra griega traducida como fe en otros lugares aparece aquí como fidelidad. Y esta superposición no es accidental. La persona que es fiel a su palabra es la persona que cree que la integridad tiene valor más allá del momento presente. Que hay un testimonio siéndose construido en lo invisible. La fidelidad no llega en momentos dramáticos. Se construye en las mañanas de martes cuando nadie está mirando. En los compromisos honrados cuando honrarlos es inconveniente. Jesús dijo que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La fidelidad no se construye a gran escala. Se construye en secreto. Prautes. Mansedumbre. La palabra más mal traducida de los 9 frutos. A lo largo de los siglos se ha confundido con debilidad, con sumisión sin discernimiento,
con la incapacidad de sostener una posición. Pero en el griego antiguo esta palabra describía a un caballo salvaje que había sido entrenado. No quebrado. Entrenado. Todo el poder intacto, toda la fuerza preservada, pero ahora direccionados con precisión. Números 12:3 describe a Moisés como el hombre más manso de la tierra. El mismo Moisés que confrontó al faraón, que abrió el mar, que condujo a una nación durante 40 años en el desierto. Mansedumbre no es ausencia de fuerza. Es fuerza que ha aprendido a calibrarse. Krateia. Templanza, o dominio propio. Maestría desde el interior. Pablo coloca este fruto al final, y es quizás el más silenciosamente radical de los 9. No es la supresión de deseos por la fuerza bruta. No es un desempeño de disciplina. Es el gobierno interno de una vida cuyos deseos han sido reorientados, no aplastados, sino puestos al servicio de algo mayor que el impulso del momento. En 1 Corintios 9, Pablo habla sobre disciplinar su propio cuerpo no para castigarlo, sino para evitar que se convierta en el amo. El dominio propio es el fruto que crea margen para todos los demás. El amor sin dominio propio se convierte en posesividad. El gozo sin dominio propio se convierte en indulgencia. La amabilidad sin dominio propio se convierte en necesidad de aprobación. El dominio propio es el cauce que le da al río su poder. Gálatas 5:23 cierra con una frase que Pablo sabía que sonaría como una provocación directa al sistema legalista que estaba desmantelando: contra tales cosas no hay ley. Ningún mandato produce amor verdadero. Ningún ritual genera paz genuina. Ninguna exigencia religiosa hace nacer mansedumbre donde no hay raíz. Estas realidades vienen de un lugar que la ley no alcanza. Vienen de la conexión. De lo que sucede cuando un pámpano permanece unido a la vid y simplemente recibe lo que la vid siempre estuvo ofreciendo. Jesús dijo en la noche antes de todo: separados de mí nada podéis hacer. No un poco. No menos. Nada. El pámpano no produce. El pámpano permanece. Y el fruto es la evidencia visible de una conexión que ningún ojo externo puede ver, pero que toda vida alrededor puede saborear. Tal vez el fruto nunca se trató de intentar más. Tal vez siempre se trató de permanecer.